¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de investigación social en referencia al tema, el método de observación. Y recordemos que el método de observación es una de las técnicas de la recolección de datos. Y así tenemos una noción básica de qué es recolección de datos. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información. Entonces, esa recolección de datos, cuando hablamos de técnica, nos referimos a una gran diversidad de técnicas y herramientas que posee el investigador a fin de poder, digamos, desarrollar y buscar la información que pretende analizar. Las técnicas para la recolección de datos que veremos son la observación directa e indirecta, las encuestas, las entrevistas y análisis de documentos. La observación directa e indirecta. La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso. Hecho o caso. Tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigado. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Entonces, consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar esa información y luego registrarla para su posterior análisis. Entonces, esto sería básicamente la noción de la observación. Esta observación puede ser observación directa y una observación indirecta. La observación directa es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar la información y registrarla para su posterior análisis. Y la observación indirecta consiste en tomar datos del sujeto a medida que los hechos se suscitan ante los ojos del observador, quien desde luego podría tener algún entrenamiento a propósito de esta actividad. Así tenemos los pasos para la observación. Determinar el objeto, situación, caso que se va a observar. Determinar los objetos de la observación, para qué se va a observar. Determinar la forma con que se van a registrar los datos. Observar cuidadosamente y críticamente. Registrar los datos observados. Analizar e interpretar los datos. Elaborar conclusiones. Elaborar el informe de observación. Entonces, los pasos que estuvimos analizando para la observación, primeramente tenemos que tener en cuenta, determinar el objeto, la situación, el caso al cual nos vamos a detener a analizar, a observar minuciosamente, y sobre todo los objetivos de la observación, para qué queremos observar, y luego la forma, cómo vamos a ir registrando esos datos fundamentales que nos servirían para su posterior análisis, y sobre todo observar cuidadosamente y tener un sentido crítico. Y luego, fundamentalmente, como estuvimos mencionando, registrar todos los datos observados a fin de poder tener todas las aristas, todas las variables para su posterior análisis. El otro punto, a fin de la recolección de datos, tenemos la encuesta.
La encuesta es un estudio en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población en un estudio, integrada por personas con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. Entonces, la encuesta en sí es un estudio que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno ni controlar el proceso que se está en observación. Entonces, esto se realiza a través de un cuestionario que básicamente realiza el investigador y busca de esta manera recolectar datos propiamente dichos. En esta parte estaremos observando cuáles son esos tipos de encuestas y según sus objetivos, las encuestas pueden ser encuestas descriptivas o encuestas analíticas. Las encuestas descriptivas buscan reflejar o documentar las actitudes o condiciones presentes. Esto significa intentar describir en qué situación se encuentra una determinada población en momento en que se realiza la encuesta. Encuestas analíticas buscan, además de describir, explicar el porqué de una determinada situación. Entonces, la encuesta descriptiva busca simplemente describir todo lo observado, toda la recolección de datos, todo lo recabado. Sin embargo, las encuestas analíticas, además de describir, también hacen un análisis crítico de acuerdo al objetivo de que el investigador se ha propuesto. Entonces, su función es describir y analizar los datos recolectados. Esto es en las encuestas analíticas. Y según las preguntas, pueden ser de respuesta abierta y también de respuesta cerrada. En la respuesta abierta, en estas encuestas, se le pide al interrogado que responda él mismo a la pregunta formulada. Le otorga mayor libertad al entrevistado y asimismo, al mismo tiempo, posibilitan adquirir respuestas más amplias, respuestas más profundas, así también como preguntar sobre el por qué y cómo de las respuestas realizadas. Permite adquirir respuestas que no habrían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los formularios y pueden crear así relaciones nuevas con otras variables y respuestas. Entonces, cuando se hace una pregunta general y las respuestas no responden, las respuestas no responden a responder sí o no. O sea, el investigador o la persona que realiza la encuesta no pone las opciones de las respuestas a centralizarse simplemente en contestar sí o no. Entonces, obvia estos dos tipos de opción de responder y la respuesta del entrevistado puede ser muy variable y puede atenderse a ser extensa y está a la libertad de responder del encuestado. Sin embargo, con respecto a la respuesta cerrada, en esta los encuestados deben elegir para responder una de las opciones que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta manera de encuestar da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. Entonces, es lo que estuvimos viendo precedentemente
a modo de ejemplificar. Hacen una pregunta y la respuesta debe responder las opciones de sí o marcar la respuesta no. Entonces, de esta manera son las respuestas que son dirigidas y no hay fórmula de poder ampliar ni mayor libertad para el entrevistado o el encuestado, sino simplemente responder con sí y o no. Entonces, a esa fórmula estamos refiriéndonos a una respuesta cerrada. Según el medio que se puede capturar o se puede recolectar estos datos, estamos hablando de la encuesta, pueden hacerse a través del papel, a través de una entrevista telefónica y otras que estaremos observando brevemente. El papel se usa para encuestas que van a ser aplicadas en sitios remotos donde no existe señal de internet, donde el internet no sea confiable o cuando se requiera un registro físico del llenado para su posterior vacillado y procesamiento. Entonces, primeramente, el uso de papel cuando en líneas generales no existan el internet o existiendo, digamos que la señal no es tan buena, son señales muy deficientes o simplemente para poder tener un aval de tener un papel físico como un medio de prueba. Entrevista telefónica. Las encuestas telefónicas se emplean cuando se desea aplicar un cuestionario corto de no más de 10 preguntas y se desean obtener resultados inmediatos. Entonces, a través de esta forma o esta técnica también se puede recolectar los datos a través de una entrevista telefónica, sobre todo que no sea más de 10 preguntas y que quieran obtener ya la información de forma inmediata. Normalmente se hacen por temas políticos en este tipo de encuestas de recolección de datos sobre temas políticos. También otra fórmula de recolectar datos de la encuesta es a través de la web. Las encuestas en la web suelen usarse para encuestas autoadministradas, es decir, cuando no necesita un encuestador. Y también en referencia a otra fórmula de los teléfonos celulares o dispositivos móviles. Las encuestas mediante dispositivos móviles permiten su aplicación con encuestador grabando los datos directamente en algún dispositivo tipo teléfono celular o tableta con o sin conexión a la internet. Entonces, las encuestas pueden hacerse a través de estas modalidades, a través de papel, a través de la web, a través de llamadas telefónicas o bien pueden ser a través de los dispositivos móviles grabando las encuestas en los dispositivos celulares. La fórmula a fin de poder obtener estos datos o recolectar datos a través de las encuestas y se utilizan estos medios a fin de que podamos tener esos datos que estamos precisando. De esta manera estuvimos observando dos métodos, el método de la observación y de la observación que se obtiene a través de la observación directa e indirecta y a través de la recolección de datos a través de la encuesta.